Hoy os recomiendo que esta publicación la veáis en el canal de YouTube porque la disfrutaréis muchísimo más. ¿Y eso por qué? Pues porque hoy en la Curia de los Historiadores, las luchas de gladiadores. A pesar de que el espectáculo favorito de los romanos eran las carreras de cuadrigas en el Circo Máximo, como os expliqué en una de las publicaciones de la Curia, Hollywood nos ha hecho creer que los romanos estaban locos por los combates de gladiadores. Era uno de los espectáculos que sí que reunía a más espectadores, pero no era el más importante. A pesar de ello, a día de hoy sigue creando muchísima expectación para los amantes de la antigua Roma, sobre todo por películas como Gladiator, una película espectacular, pero con unas licencias históricas que no eran del todo ciertas, que de esto hablaremos otro día. Así que hoy os explicaré quiénes eran los gladiadores, cómo eran las luchas y el espectáculo en sí y si eran combates a muerte. Os lo cuento. Para empezar, tenéis que saber que los combates de gladiadores se llamaban munera y el primer registro que tenemos de ellos data del año 264 a.C. y surgieron como un rito fúnebre para honrar a los muertos, los ludi fúnebres. A pesar de su significado inicial, las luchas eran feroces, ya que una de sus finalidades también era entretener al pueblo. Este espectáculo estuvo presente en la vida de los ciudadanos romanos durante la monarquía, la república y el imperio, hasta que empezaron a ser abolidos los combates de manera escalonada a partir del siglo II después de Cristo, con la entrada del cristianismo en Roma, ya que para ellos el espectáculo era algo bárbaro. Las luchas de gladiadores se celebraban en dos sitios. Uno de ellos, y el más conocido, era el anfiteatro, que de hecho estaba diseñado para ello, con gradas para los espectadores y arena para los gladiadores. Tenéis que pensar que todas las provincias romanas eran una copia exacta de Roma, con sus foros, templos, acueductos y anfiteatros, por lo que este edificio era imprescindible en todas las provincias. Por suerte, a día de hoy existen todavía anfiteatros que se han mantenido en pie y los más bien conservados son Anfiteatro de Nimes, en Francia, Anfiteatro de Gem, Túnez, perdonad si no lo pronuncio bien, Anfiteatro de Verona. Fijaros la conservación de las graderías, es increíble. El Anfiteatro de Arles, en Francia, el Anfiteatro de Tarragona, Tárraco para los romanos, o el Anfiteatro de Itálica, en Sevilla. Y por supuesto la joya de la corona, el anfiteatro más importante del imperio, el Anfiteatro Flavio, comúnmente conocido por Coliseo, pero recordad que ese no es su nombre original. Y otro de los lugares donde se celebraban las luchas de gladiadores era en el Circo Máximo, aunque no era muy frecuente, ya que sabéis que allí el espectáculo estrella eran las carreras de carros. ¿Y quiénes eran los gladiadores? Pues los gladiadores eran esclavos, tal y como vemos en Gladiator, y estaban bajo el mando del lanista, que era el que había pagado por ellos y el que los entrenaría y los mantendría. También hubieron ciudadanos romanos que se ofrecieron para ser gladiadores, y es decir, que eran libres, pero por norma general se metían en este empleo para saldar deudas, aunque eso sí, se arriesgaban de manera muy excepcional a que en algún combate murieran. Tenéis que pensar que los esclavos en Roma no significaban nada, no tenían ningún tipo de derecho. Eso sí, nos consta que estaban bien cuidados por sus amos y en este caso los gladiadores vivían, dormían, comían y entrenaban en la Ludus Magnus, la escuela de gladiadores que estaba justo delante del Anfiteatro Flavio. Fue una de las 4 escuelas fundadas por Domiciano, hermano de Tito, el emperador que inauguró el Anfiteatro Flavio, y por tanto hijos del fundador del anfiteatro, el emperador Vespasiano. Los gladiadores ganaban dinero, pero nada que ver con los aurigas, las auténticas estrellas de Roma, que con las carreras de cuadrigas ganaban auténticas fortunas y eran millonarios. La organización y el coste del espectáculo iba a cargo del editor. En el caso de Roma, el emperador, y en el caso de las provincias, políticos adinerados o magistrados.
Una cosa muy curiosa era que si un gladiador moría en la arena, el editor debía de indemnizar al lanista, que como os he explicado antes, era el amo de los gladiadores. De hecho, sabemos que algunos editores revisaban las armas antes de que empezara el combate para que no estuvieran muy afiladas y así evitar que algún gladiador muriera y por tanto no tener que pagar al lanista, que luego os explicaré más adelante que no eran combates a muerte, pero bueno, sí que había sucedido alguna vez que algún gladiador muriera. Por otro lado, tenéis que saber que la entrada al espectáculo era gratuita. ¿Y esto por qué? Pues por lo de siempre, pan y circo para ganarse el favor del pueblo. ¿Y cómo se accedía al espectáculo si la entrada era gratuita y cómo se organizaba? Pues bien, os explicaré cómo se hacía en el Coliseo, que es el anfiteatro que todos conocéis. Para empezar, las luchas de gladiadores duraban una jornada completa o a veces varios días, como en su inauguración, donde el emperador Tito proclamó 100 días de juegos. Imaginaros lo entretenidos que estuvieron en Roma. Por otro lado, como os decía, la entrada era gratuita, pero cada espectador tenía una ficha que era de cerámica, piedra o hueso llamada tesserae, que era como un ticket y donde se indicaba la puerta, vomitorium, la fila y el asiento. Las entradas al Coliseo estaban hechas jerárquicamente. 3 entradas eran para la élite, 76 entradas eran para el resto de ciudadanos y luego había una entrada exclusiva para la familia imperial y el emperador, es decir, que habían 80 entradas para acceder al anfiteatro. ¿Y cómo funcionaba el combate? Pues bien, había un árbitro, que esto seguro que muchos de vosotros no lo sabíais. Pues sí, había un árbitro que controlaba la lucha y controlaba que se cumplieran las normas establecidas. Cuando un gladiador se rendía, lo que hacía era levantar el dedo índice de su mano izquierda, como señal de que el combate se tenía que acabar. ¿Y esto cómo lo sabemos? Pues gracias a un yacimiento arqueológico en Inglaterra que cambió la manera de ver este espectáculo, el vaso de Colchester. El rendido hacía la señal con el dedo indicando que ya no podía más y el árbitro lo que hacía era mirar al editor, que en este caso, como os decía, en Roma era el emperador y como decimos en Cataluña, qui paga mana, el que paga manda, y era el emperador el que decidía a quién le daba la victoria. Lo que más ansiaban los gladiadores era la rudis, la famosa espada de madera. Esta espada era otorgada por el emperador en Roma o por los editores de las provincias a los gladiadores que habían tenido una actuación sublime en la arena y que ya llevaban a sus espaldas un largo recorrido de gladiador y su carrera había sido excepcional. Una vez que recibían estas rudis eran liberados, nunca más tenían que ejercer de gladiadores. Algunos de ellos se dedicaban a hacer otro tipo de vida o algunos seguían vinculados a la Ludus Magnus y al mundo de gladiadores entrenando a futuras promesas de la arena. Y ahora viene una de mis partes favoritas de esta publicación y es que vamos a desmentir mitos sobre las luchas de gladiadores que hemos visto en películas o series y que no son ciertas. La primera de todas es que no eran luchas a muerte, los gladiadores no morían, era un espectáculo para entretener. Tenéis que pensar, como os he explicado antes, que el lanista invertía mucho dinero en ellos, tanto cuando los compraba como cuando los entrenaba, les daba alojamiento y les daba comida. ¿Y todo esto por qué? Pues igual que los aurigas en el Circo Máximo, y es que en el Coliseo también habían apuestas. Apuestas de todo tipo y sobre todo para ver quién era el vencedor. Por lo tanto, no tenía ningún sentido que el gladiador muriera. Sí que es verdad que en algunos combates algún gladiador había muerto pues porque al contrincante se le había ido la mano, pero por norma general no acababan nunca en muerte. Otro mito que no es cierto, la famosa frase Ave Caesar morituri te salutan, con los gladiadores mirando al palco imperial dirigiéndose al emperador, nunca se dijo en un anfiteatro momentos previos a la lucha de gladiadores. Nunca.
Eso no sucedió, pero la frase sí que existió. ¿Y entonces de dónde sale? Pues nos cuenta Suetonio que esta frase ave caesar morituri te saludan la dijeron unos condenados a muerte al emperador Claudio en el año 52 después de Cristo en una naumaquia que se celebró en el lago Fucino. Pero fijaros bien lo que he dicho, condenados a muerte. ¿Y qué dice la frase? Ave César, los que van a morir te saludan. Por lo tanto, ellos en esta frase confirman que van a morir, y es que eran condenados a muerte. Si no morían en la naumaquia, morirían de otra manera. Por lo tanto, esta frase nunca lo pudieron decir los gladiadores porque ellos no eran condenados a muerte y, como os he explicado anteriormente, ellos no morían en la arena. Por lo tanto, otra cosa más que sabéis, esta frase nunca se dijo en un anfiteatro. Otro mito que vamos a desmentir. Pulgar hacia arriba, pulgar hacia abajo. No tenemos ningún documento y ningún descubrimiento arqueológico que nos diga que esto sucedió. Como os he explicado antes, el emperador, en el caso del Coliseo, era el que decidía si daba la victoria o la derrota al gladiador que nos había rendido. Pero tenéis que pensar que el emperador también tenía muy en cuenta lo que expresaban todos los espectadores del anfiteatro. Entonces, por ejemplo, un ciudadano que estaba en la última gradería, en el gallinero, para que nos entendamos, si hacía un gesto con el pulgar, el emperador no lo vería, pero en cambio sí que lo haría si veía un brazo levantado o un brazo bajado. Entonces, sí que nos consta que el emperador hacía un gesto con el pólex, el pulgar, y por otros descubrimientos podríamos pensar que el pulgar hacia abajo, no sabemos si con la mano abierta, la mano cerrada, no lo sabemos, pero sí que un brazo extendido hacia abajo en forma de espada podía ser la derrota y en cambio un brazo con el pulgar dentro y el puño cerrado hacia arriba podía significar la victoria. Pero hasta que no encontremos alguna prueba arqueológica que nos lo confirme, no podemos decir que fue así. Y otro de los mitos, pero esta vez sí que es cierto, son las naumaquias, las batallas navales. Sí que existieron, pero hubieron muy pocas a lo largo de toda la historia de la antigua Roma. De hecho, nos consta que hubieron unas 10. La primera fue organizada por Cayo Julio César en el campo de Marte. Mandó construir una piscina que emulaba un lago y hubieron unos 6.000 combatientes. Lo que pasa es que aquello no acabó muy bien debido al estado del agua, junto con los cuerpos de los muertos. Aquello se convirtió en un escenario bastante putrefacto. Muchos de los que estaban allí cogieron enfermedades, entonces decidieron dejarlo a un lado. También nos consta que hubieron algunas naumaquias durante el reinado del emperador Augusto, del emperador Claudio, y sí que hubieron 2 naumaquias en el Coliseo por parte del emperador Tito dentro de los 100 días de juegos con motivo de su inauguración, y luego también naumaquias por parte de su hermano, el futuro emperador Domiciano, aunque fue él el que mandó construir los subterráneos debajo de la arena, y esa estructura no podía mantener el agua, por lo que se dejaron de hacer. También tengo que decir que nunca hubieron tiburones en las naumaquias. Cuando vemos películas o series, lo ideal para todos sería que fueran fidedignas y fieles a la historia, basándose pues, en pruebas arqueológicas, en yacimientos, en documentos. Pero por otro lado, lo que se busca en estas películas como Gladiator 2 es la espectacularidad, ¿no? Que el espectador se quede con la boca abierta. Pero no hubieron tiburones. O sea, era imposible trasladarlos, cómo los cazaban, trasladarlos del mar, como mucho desde el puerto de Ostia, ¿no? El puerto de Roma, hasta el Coliseo. No, esto no existió. Y una vez que los mitos están desmentidos, os voy a explicar los tipos de combates que habían donde luchaban los gladiadores. Munera gladiatoria, el combate tradicional entre 2 gladiadores. Las venationes, luchas de hombres contra animales salvajes, como leones o tigres, o exhibiciones de caza. La verdad es que lo representaban muy bien en la arena, con árboles, arbustos, como si el gladiador estuviera en medio del bosque. Las gregatin, que eran combates por equipos que simulaban pequeñas batallas campales para ofrecer más caos y escala al público.
Las naumaquias de las que os acabo de hablar, espectáculos poco comunes y extremadamente costosos donde se inundaba la arena para simular batallas navales reales. Y las andabatas, gladiadores que luchaban con cascos sin abertura, con los ojos totalmente tapados, combatiendo a ciegas para el morbo del público. Y ahora vamos a ver los tipos de gladiadores que habían. Retiario, el más ágil, luchaba casi sin armadura, equipado solo con una red, un tridente y una daga. Su táctica era envolver al rival con la red para inmovilizarlo. El mirmillón, murmillo, el hombre pez, debido a la cresta de su casco. Era un gladiador pesado que usaba el equipo clásico de un legionario, un gran escudo rectangular y la espada corta, la gladius. El tracio, traex, portaba un escudo pequeño y cuadrado y una sica. Luego había el secutor, diseñado específicamente para cazar al retiario. Su casco era liso y redondeado para evitar que los dientes del tridente o la red se engancharan en él. Y luego había el samnita, uno de los tipos más antiguos y pesados. Llevaba un casco con penachos, un escudo grande y una lanza o espada. ¿Y qué tipo de armas utilizaban los gladiadores? Pues os lo cuento. Espadas y dagas, como la gladius, la espada corta romana por excelencia, de 60 a 85 centímetros. Era el arma principal de la mayoría, o el pugio, un puñal militar de hoja ancha que algunos gladiadores, como el reciario, llevaban como arma de último recurso. Redes de plomo y tridentes. Astas, arcos y flechas utilizadas por los sagitari en espectáculos de caza como las venaciones, o escudos como el scutum, un gran escudo rectangular de madera cubierto de cuero, típico del mirmillón, y el secutor. Proporcionaban una protección casi total. La lucha más famosa de gladiadores en la historia de Roma fue protagonizada por los dos gladiadores más famosos, Prisco y Vero. Se desarrolló durante la inauguración del Coliseo y se dice que fue tan espectacular, que la lucha fue tan intensa y que los dos gladiadores lo hicieron tan bien que una vez finalizada el emperador Tito les dio las palmas de la victoria a los dos y les dio la famosa espada rudis, la espada de madera que les otorgaba la libertad y por tanto dejaban de ser esclavos y de ser gladiadores. Se recordó durante años. Uno de los emperadores más obsesionados con el combate de gladiadores era el emperador Cómodo, el hijo del emperador Marco Aurelio, el último de la dinastía antonina y que reinó durante 12 años. En la película de Gladiator nos lo pintan como un villano, y es que fue así, ya que las fuentes nos dicen que era un ególatra con tintes de psicópata y todo el mundo lo odiaba. Además de esto, era muy excéntrico, ya que por un lado estaba obsesionado con Hércules, de hecho mandó erigir estatuas de él a imagen y semejanza del semidios, y por otro lado Cómodo hacía de gladiador en la arena del Coliseo, algo que para la ciudadanía era algo indigno. Se cree que hubieron 700 combates en el Coliseo donde Cómodo participó y ganó todos los combates, ningún gladiador le ganó. Y es que se cree que él tenía mejores armas y que los gladiadores contra los que luchaban estaban ya lesionados o se les drogaba antes del combate. Cada aparición del emperador Cómodo en la arena del Coliseo suponía un gasto de 1.000.000 de sestercios para el Estado, por lo que arruinó la economía romana que tan sabiamente había sido muy bien gestionada por sus antepasados de la dinastía antonina. Debido a esta actitud de excéntrico y de tiránico, su concubina Marcia y su entrenador personal Narciso fueron uno de los participantes en el complot para asesinarlo el 31 de diciembre del año 192 después de Cristo en su bañera y no en la arena, como podemos ver en Gladiator. Cuando hablamos de la antigua Roma siempre tenemos que tener presente que la sociedad romana tenía unos principios y unos valores que no tienen nada que ver a los que tenemos ahora. Las luchas de gladiadores, su finalidad era entretener y sobre todo transmitir al pueblo que una de las cosas más importantes era el honor.
Los espectadores que iban podían ser un grupo de amigos que no tenían ningún plan o padres con hijos y hijos pequeños. Y aunque nos pueda parecer un auténtico escándalo, tenéis siempre que tener presente que la violencia era la base de Roma, ya que su expansión fue a base de guerras, muertes, esclavitud, invasión. Y cuanto antes los niños absorbieran esta información y tuvieran claro que eso es lo que estaría presente en sus vidas y que el honor era una de las cosas más importantes para la vida de un romano, mejor. ¿Y qué mejor manera de saber esto que con los combates de gladiadores? Historiae, amatores, incuria vos expecto. Amantes de la historia, os espero en la curia.